Actualidad, mundo empresarial, emprendimiento, tecnología y cultura. En compañía, un magazine local. 3:26 de la tarde. De esta manera comienza la segunda hora de En Compañía por aquí, por Éxitos 93.1 Sonidos en primera fila. Les recordamos que en YouTube, en nuestro canal de YouTube, En Compañía Radio, usted puede volver a escuchar alguna entrevista que le haya gustado, o si se ha perdido alguna, pues también allí está. Lo único que tiene que hacer es ir hasta YouTube, buscar En Compañía Radio y obviamente, si quiere, suscribirse. Y si no, buscar la entrevista que le gustaría volver a escuchar. Nosotros en este momento vamos a conversar con el consultor y analista financiero Román Gutiérrez para que nos hable un poco de los posibles efectos de este nuevo incremento del salario decretado el día de ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Buenas tardes, Román, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, mis saludos y mi respeto a todos los oyentes de Éxitos 93.1. Román, tercer incremento ya en este año. La inflación galopa día a día, y una de las cosas más llamativas de todo esto es que el único comentario que se escucha en la calle es que este nuevo incremento, incluso por aquellos que pues se ven beneficiados, entre comillas, por esto, va a generar más inflación. ¿Cuáles son los efectos que tú como analista financiero vislumbras de este nuevo aumento del salario mínimo? Sí, gracias. Bueno, permíteme hacer algunas consideraciones respecto a lo que son los aumentos salariales por decreto, ¿no? Lo primero que yo puedo decir es que en una economía sana, en una economía estable, que haya predominio de las fuerzas del mercado, donde la economía crezca y donde las empresas tengan libertades económicas, no se requiere que ningún gobierno esté modificando o aumentando los salarios, puesto que las estructuras salariales en una economía de mercado la fija la competencia, es decir, la competencia entre las empresas que contratan personal son las que van fijando pues las estructuras y los niveles de salarios, ¿no? Entonces, justamente los aumentos por decretos salariales es un síntoma de una economía enferma, una economía, como bien dijiste en el preámbulo, altamente inflacionaria. Ya en el caso de Venezuela podemos hablar de hiperinflación, una inflación desbordada, fuera de control, que el año pasado fue de 3 dígitos, pero que este año probablemente se acerque a los 4 dígitos. Y eso ha llevado a que históricamente, digamos que hace unos 5 o 6 años en Venezuela, los aumentos salariales eran 1 o 2 veces al año. Todos recordarán que siempre se hacía el típico aumento de mayo, y a veces también se hacía un aumento a finales de año, ¿no? Que hemos visto desde el año 2015 para acá, que los aumentos se han hecho cada día más frecuentes. Sí. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 5 aumentos salariales y lo medimos de enero a enero. Y este año yo me temo que podemos llegar incluso a 6. Fíjense que el aumento salarial de mayo apenas pasan 2 meses y ya, que fue de 35% en promedio, apenas pasan 2 meses y ya en principios de julio estamos haciendo otro aumento de 25% en promedio. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a como conclusión todo esto? Bueno, que lamentablemente no es la solución al problema del deterioro del salario. La solución es controlar la inflación con un plan antiinflacionario eficiente y en el marco, obviamente, de una política económica que tienda a las libertades económicas y que además estabilice la economía. Sí. Otras consideraciones que son importantes, fíjate, si tú tomas el costo de la cesta básica en Venezuela, que hoy en día la cesta básica familiar ronda el 1.400.000 bolívares mensuales, entonces tenemos que, por ejemplo, este salario mínimo legal apenas cubriría el 17,5% de una canasta básica familiar, ¿no? Entonces, ni siquiera compra este salario, compra el 20% de esa cesta básica mínima que requiere una familia promedio en Venezuela para poder subsistir, ¿no? Sí. Lo otro que también tenemos que explicar y que es importante para las personas que nos escuchan,
y es que el salario dentro de una economía es un precio más, y como un precio más, este precio debería formarse por el libre mercado, es decir, el libre juego de la oferta y la demanda laboral es lo que debería formar los salarios. Incluso hay estudios que señalan que en los países donde no existe esta figura de salario mínimo, los niveles salariales son más altos que en los países que han establecido estas figuras de determinación de salarios mínimos. Estamos conversando con el consultor y analista financiero Román Gutiérrez sobre los posibles efectos de este nuevo incremento del salario mínimo. Obviamente aquí hay una intención política dentro de este incremento. A finales de este mes el gobierno ha convocado a las elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, pero en el cortísimo plazo, ¿qué nos espera desde el punto de vista económico, sobre todo cuando vemos que los análisis, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, hablan de una inflación para el año 2017 que rondará el 700%? Sí, bueno, Venezuela entró en una fase de presión económica. Ya vamos para el cuarto año consecutivo de caída de la economía, con una inflación, como te dije, que está en 3 dígitos, pero tiende a los 4 dígitos anuales. Y este tipo de medidas, en el marco de la tremenda inestabilidad política y social que existe en Venezuela, simplemente lo que hacen es perjudicar aún más al sector empresarial. Hay muchas pymes que están trabajando en Venezuela prácticamente apenas cubriendo sus costos y sus gastos, ¿no? Y entonces todo aumento de salario por decreto que no esté apegado a un aumento de la producción y en especial a un aumento de la productividad empresarial es potencialmente inflacionario. No le queda otro remedio a las empresas para poder subsistir que trasladar estos aumentos de los costos laborales a los precios. Sí. Y entonces sencillamente esto lo que hace es retroalimentar aún más el proceso inflacionario. Por lo tanto, ya verán que en los próximos días este aumento está totalmente trasladado a los niveles de precio, y en los casos de las empresas que tengan los precios controlados, entonces lamentablemente estas empresas empezarán a agrandar sus pérdidas, y allí tendrán que tomar la decisión entonces muchas pymes de cerrar, porque no podrán operar manteniendo entonces costos laborales que se incrementan a una velocidad tremenda y precios que están controlados, porque también aparte de aumentar los salarios, Maduro anunció que va a endurecer el control de precios, ¿no? Sí. Entonces esto sencillamente lo que va a hacer es sacar del juego a muchas pequeñas y medianas empresas que ya no soportan, ya no aguantan, ya no pueden opear bajo esta situación, y esto obviamente retroalimenta el desempleo. Sí, es como echarle gasolina al fuego, ¿no? Correcto, es apagar un fuego con más gasolina, pero también hay un punto adicional a todo lo que hemos venido analizando esta tarde, y es que entendamos que el Estado venezolano se ha convertido, en la última década, con todas estas políticas socialistas, se ha convertido en el mayor empleador que existe en la economía. Venezuela ya supera con creces los 4 millones de empleados públicos. De hecho, otra de las cosas que se anunció ayer fue un nuevo plan que le llaman, creo que Chamba Juvenil o algo por el estilo, donde son 700.000 nuevos jóvenes que van a engrosar esa larga fila de los empleados públicos, y aunque eso tiene también un objetivo político, el impacto económico es que el grotesco y el sobredimensionado tamaño del Estado sigue empujando un déficit fiscal descomunal. Y mientras más aumento de salarios se haga con un Estado sobredimensionado y un Estado que es el mayor empleador dentro de la economía, lo que haces es que agrandas aún más el déficit fiscal. ¿Y cómo cubre, y cómo se financia ese déficit fiscal? Bueno, imprimiendo cada día más dinero inorgánico, dinero que sencillamente esa expansión monetaria lo que hace es también ayudar a empujar los precios en la economía. Entonces tienes por todos lados que mires esta medida, lo que vas a tener entonces es un mayor impacto y una mayor retroalimentación en los niveles de precios, y vamos entonces seguramente, sin duda alguna, vamos entonces a cerrar el año con una inflación que superará el 700% y se acercará casi a los 4 dígitos. El año pasado tuvimos una inflación que quizás estuvo
porque recordemos que no hay cifras tampoco oficiales, quizás estuvo entre 500 y 600%, este año estaremos entre 700 y 900%, y entonces aumentaremos, el año que viene no bastarán 5 aumentos, tendremos que hacer 6 aumentos, 7 aumentos, 8 aumentos, hasta que lleguemos a aumentos mensuales de salario, el salario esté totalmente indexado, y estemos entonces ya en una hiperinflación que se parecerá a la hiperinflación que tenía Zimbabue o a la hiperinflación que tenía Alemania en el siglo pasado, etcétera, ¿no? Entonces, es sencillamente las mismas medidas fracasadas, nuevamente, sin atacar los problemas de fondo que tiene la economía, que es lamentablemente la falta de confianza, los desestímulos que hay a la producción, la caída de la inversión, la restricción a las libertades económicas, el deterioro de los derechos de propiedad y un modelo económico decadente, un modelo económico que realmente nos ha traído a esta situación de deterioro total que tiene la economía nacional. Así es. Román, muchísimas gracias por estos minutos. Siempre a la orden. Saludos. Román Gutiérrez, consultor y analista financiero, hablándonos un poco de las posibles consecuencias de este nuevo incremento del salario sin ningún estímulo a la productividad y que simplemente es otro componente para esta receta inflacionaria a la cual nos tiene sometido este gobierno.